este minuto, hoy día vamos a tener un panel de expertos en donde vamos a conversar sobre el impacto público de las redes sociales. Este es un tema que sin duda alguna todos podemos decir que es muy relevante, todos quizás algún minuto hemos conversado sobre esta temática, y de hecho al final del panel, del desarrollo de ciertas preguntas que yo voy a hacer a nuestras personas invitadas, vamos a abrir la palabra a preguntas, sugerencias, comentarios. O sea, si quieren opinar también desde sus propias experiencias, cómo han vivido esta temática, genial, esa es la idea. Aquí la idea es conversar. Entonces voy a invitar a los panelistas a que pasen al sector de aquí, para yo empezar a presentarlos. Magdalena, si pueden acercarse y así se pueden acomodar. Me dejan la silla además acá para mí y todas las demás ustedes eligen. Gracias. Entonces, les voy a presentar un poquito quiénes son las personas que aquí me acompañan y que tengo el honor de conversar hoy día. Entonces, tenemos a Magdalena Saldaña, es profesora asistente de la Pontificia Universidad Católica en la Escuela de Comunicaciones y es directora asociada del Centro para Estudios de Medios, Opinión Pública y Política en Chile, y investigadora asociada del Instituto Milenio Fundamento de Datos, del cual de hecho tenemos pendones afuera, saben que ya están por aquí dando vueltas. En segundo lugar tenemos a Paola Luengo, profesora asociada también, directora del programa de doctorado en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ella está asociada también al Centro, Center for Social Conflict and Cohesion Studies, el más conocido como COES en Chile. Y por último tenemos a Cristóbal Villalobos, investigador asociado y subdirector del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también otro de nuestros patrocinadores quienes nos han apoyado enormemente hoy día. Así que voy ahora a cambiar de modo, me voy a ir al otro micrófono, pero denme un momento que me acomode, pero muchas gracias por aceptar la invitación a las tres personas que están aquí, la verdad es que es un honor, así que gracias. Voy a hacer una pregunta técnica. Si silencio este micrófono, si silencio esta llamada de Zoom, ¿significa que van a escuchar con ese micrófono las personas que están online? ¿No? Entonces dejo esto abierto. Ok, gracias. ¿Me escuchan, cierto? Sí, cambiamos de modo al living, nos movimos inmediatamente. Entonces, la primera pregunta que ustedes saben que es lo que nos convoca aquí, es ¿qué tan relevante es el impacto social en la investigación? ¿Qué ven ustedes por ello y cómo lo ven desde sus investigaciones también? Quizás pueden mencionarlo un poquito, porque entendemos que los tres tienen áreas distintas en donde trabajan, y eso también es lo interesante, buscar cómo vemos este tema del impacto social desde distintas disciplinas y distintas áreas. Quizás lo primero que mencionaría es que, al menos desde las últimas experiencias que hemos estado haciendo, también en el contexto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de COES, y también un poco quizás muy vinculado en particular al enfoque o a la trayectoria de investigación aplicada, que tiene que ver mucho con mi personal línea de investigación, mi interés. Yo preferiría incluso hablar en vez de impacto de incidencia, ¿no? Hay algunas diferencias, digamos, de orden más conceptual, ¿no? Pero que denotan de alguna manera un enfoque, ¿no? Y quizás incidencia pueda ser una buena conceptualización, entendiendo que muchas veces cuando hablamos de impacto hablamos como del último eslabón de la cadena de la investigación, ¿no? Y en particular en el enfoque que estamos trabajando, que yo en particular tampoco he intentado dar a la investigación que desarrollamos, no es el último eslabón.
es desde el inicio, ¿no? Que se involucra, digamos, a lo que podríamos llamar, entre comillas, destinatarios, pero que tampoco nos gusta llamarlo así, ¿no? Sino que a las comunidades, a los ciudadanos y ciudadanas que son parte, ¿no? De la sociedad de la cual estamos investigando. Yo creo que sobre todo en ciencias sociales nosotros tenemos una, digamos, capacidad y de alguna manera una intencionalidad particular, interesándonos por el fenómeno social, siendo ese nuestro objeto de estudio, de generar ya desde la pregunta de investigación un involucramiento particular con los actores sociales a los cuales estamos de alguna manera involucrando, dirigiendo también en nuestro interés. Y por lo tanto, cuando hablamos de incidencia, hablamos de ese involucramiento ya desde las primeras fases del desarrollo de una investigación. Y en particular para mí es muy importante, bueno, yo me ocupo de temas de ciudadanía, de participación prosocial, desde un enfoque longitudinal, desde la adolescencia hasta la transición a la edad adulta, y por lo tanto también me interesa mucho, de alguna manera, que la investigación que hacemos tenga, digamos, sea socialmente relevante, tenga también en sí misma, ¿no? Una capacidad de transformación, mejor, y obviamente considerando hay un horizonte obviamente ético, ¿no? Vinculado también al enfoque de derechos humanos, generando mejores condiciones de vida para, en este caso, niños, niñas y adolescentes, pero también para, de alguna manera, la sociedad en general. Entonces tú me preguntas, Francisca, y aprovecho también de agradecer por la invitación, ¿no? Y también a Diego en particular, con quien estamos trabajando y colaborando hace años. Si tú me preguntas, es un horizonte necesario, no solamente opcional, ¿no? No es como algo que le agregamos a la investigación si es que nos queda tiempo, ¿no? En mi caso ocurría que cuando estaba haciendo el doctorado, por mucho tiempo, ¿no? Me quedaba como un poco insatisfecha con esto de que terminábamos nuestros papers, con frases de recomendaciones para tomadores de decisión y para las políticas educativas públicas y etcétera. Y yo decía, pero no es posible que también nosotros hagamos una investigación en la que nos pongamos en juego en los distintos contextos, en la realidad, entre comillas, ¿no? Y podamos también investigar desde los modelos aplicados, desde los modelos teóricos aplicados en contextos sociales reales, ¿no? Y que hagamos este tipo de enlaces, cómo conectamos la evidencia con la incidencia, cómo somos ese puente, cómo nos hacemos cargo. Es verdad que podemos decir, bueno, tenemos roles distintos, están quienes intervienen en la realidad, pero creo que justamente estos 2 últimos días estábamos con el equipo del proyecto que estamos desarrollando, que se llama Procívico. Estábamos justamente conversando de esa necesidad de hacer puente entre investigación e intervención. Sí, gracias, Francisca, por la invitación. Sí, gracias, Francisca, por la invitación. Y sí, me hago eco de lo que dice Paula. Yo trabajo en el Instituto Milenio y Fundamentos de los Datos. Y ahí hemos siempre sido muy conscientes de lo difícil que es bajar tal vez los hallazgos de la investigación a los públicos no académicos. Entonces eso no sé si es un problema, pero es ciertamente algo de lo cual los investigadores no siempre nos hacen. Entonces hay una gran preocupación por comunicar los hallazgos investigativos a otras comunidades académicas, y nosotros mismos, pero yo siento que no se hace un esfuerzo generalizado de que ese trabajo que uno hace salga efectivamente hacia el público no académico, al ciudadano común y corriente, por decirlo. Entonces, en el instituto nosotros hemos trabajado intensamente con áreas del instituto que se han preocupado de estos públicos no académicos y que no solo de que se enteren de los hallazgos que se hacen en el instituto, sino también de mejorar, por ejemplo, si hablamos del uso de redes sociales, mejorar cómo uno se relaciona con las redes sociales, cómo uno es capaz de usarlas, cuál es el uso a lo mejor más beneficioso para ciertos públicos. Voy a mencionar una iniciativa en particular que se llama Hay Metodados Digitales, que consistía en tener cápsulas breves para enseñarle a la gente de la tercera edad cuál es la mejor forma de utilizar la tecnología, lo digital, las redes sociales, la internet en general, porque no necesariamente hay tanto conocimiento en ese segmento de la población. Entonces, si bien siento yo que el impacto social es muy importante, no siempre se le da la importancia que tiene. Yo creo que ahí estamos tal vez en algunas disciplinas más que en otras, un tanto al dedo. Y ya, me un poco la pregunta, pero
tenía dos cosas. Una que, claro, en mi caso, me toca trabajar en un centro que precisamente se mueve entre la investigación aplicada y la investigación más avanzada, y con el tiempo he abandonado precisamente esos conceptos, porque me parece que son más fluidos de lo que parecen y no una definición tan clara. Precisamente trabajamos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Agricultura. Y yo creo que un primer espacio de relación, yo diría que ni siquiera hay ciencia, es entender, entender estos dos mundos que no se conectan, en los tiempos, que no se conectan en los objetivos. Ahora estamos llenos de estudios que hay que hacer en febrero y al ministerio no le importa nada que no haya niños, son mentes como, y no es la imagen del burócrata versus el investigador, porque cada uno tenemos trabas y tal, y trabajar estos espacios yo creo que es como aprender a construir una relación que viene desde cero. Y yo creo que ahí, yo no sé si hay una incidencia, pero sí con el tiempo se va logrando como permear de un lado y del otro de entender las posiciones. Eso, y encontrarles no solo un sentido de producción de conocimiento, sino también un sentido de transformación. Hay estudios que han terminado en leyes, y ver eso como claramente, bueno, cambios en programas, y ver que eso ocurre, que tiene como un nivel distinto a la investigación que no tiene ese objetivo en primer lugar. Y lo segundo que me he estado como un poco ahora quizás más analizando es como el rol que tenemos desde la investigación. Y ahí creo que es importante volver a ciertas discusiones que parecemos omitir. Me ha tocado estar en estudios sobre riqueza, o sobre grupos económicos que tienen poder, o grupos sociales que tienen poder, y pensamos como que si ellos fueran otros. Y nosotros en general, no sé, la mayoría de acá tendrá o querrá tener, o está en vías de obtener, no sé, un magíster, un doctorado. En Chile el 0,1% de la población tiene un doctorado, y pareciera ser que no pensamos en esas cosas, no pensamos que nuestros temas son temas que se ponen en la palestra, que nuestras voces son voces que no se escuchan igual que las de la mayoría, y como no, allá está el poder, acá estamos los que queremos transformar, equidad o igualdad. Y yo creo que el reconocimiento de nuestra propia posición en la sociedad es algo súper importante. Y las universidades son un espacio donde no solo se produce conocimiento, sino también se produce mucho poder. Si no, los ministros todos estuvieron en 2 o 3 universidades, y en los últimos 30 años eso se repite y no cambia mucho. Entonces ahí como la idea de esta que estamos, como en esa posición que nos permite ver, nos permite cuestionar estas cosas, pero al mismo parte de esa, creo que una discusión que no sé si la palabra es como el impacto, pero sí permite ponerle más finura a las cosas que hacemos, donde gastamos los tiempos, donde gastamos la energía, y como ver el impacto, por decirlo así, no solo en lo que está escrito, sino también en nuestra como vida, como que somos, nuestros papers no nos abandonan cuando nos vamos para la casa, por decirlo de alguna forma. Entonces saber eso es como un compromiso que no va solo en lo que uno escribe, sino también en lo que uno dice, y probablemente también lo que hace. Sí, yo creo que han mencionado puntos muy interesantes, la verdad, porque ha salido esto de los papers, ha salido de esto de, por ejemplo, también quizás le podemos llamar incidencia, o cómo cambiamos el nombre, quizás no es necesariamente impacto. Entonces, algo que quería consultarles es cómo ven este tema de, cómo ven el concepto de impacto social. ¿Qué entendemos por impacto social? Quizás no todos entendemos lo mismo, quizás entendemos incorporar a los participantes como parte de la investigación, pero quizás también podemos ir un poquito más allá, o quizás un paso atrás. Quisiera saber desde sus áreas cómo lo ven, y quizás también si ha cambiado un poco. Esto quizás también ha cambiado durante el tiempo. Quizás ahora el impacto, sigamos llamándolo impacto social por ahora, el impacto social es algo distinto, es algo que podemos medir de forma distinta ahora que como fue hace 20 años o como fue hace 50 años también. ¿Quieres seguir el mismo orden o no? No necesariamente. Mira, yo te puedo hablar desde mi disciplina, y siempre estoy pensando en el impacto social, pero de investigaciones relacionadas con las redes sociales, como que estoy tratando de aterrizarlo a eso. Yo soy periodista,
Y lo que hago puntualmente con las redes sociales es investigar comportamientos informativos ligados a las redes sociales, pero también desórdenes informativos. Por ejemplo, cómo se viraliza la información falsa, o hasta qué punto puede llegar un usuario a expresar discursos de odio, cómo se está relacionado con la temática que se conversa en las redes, etcétera, etcétera. Y eso es algo que hacemos tanto en el instituto como ahora en el núcleo Milenio MEPOC para el estudio de la política. Y también hemos relacionado las redes sociales con la participación política, etc. Entonces, en realidad, hay muchas cosas de las que uno tiene hallazgos que no necesariamente tienen un impacto directo, una incidencia directa en los públicos, porque son muy teóricas. Entonces uno dice, mira, ¿sabes qué? La desinformación se viraliza más rápido que X cosa, y en realidad como que si tú tienes una persona que sea un influencer y que comparte esa información, va a tener un impacto mucho más grande que si fuera alguien que a lo mejor tiene 5 seguidores, por ejemplo. Pero si eso se queda ahí, digamos, o sea, ya tengo este hallazgo, entiendo cómo se viraliza la desinformación, pero si yo no utilizo esa información o ese conocimiento que se produjo para hacer intervenciones, en realidad como que el impacto no necesariamente es tan grande. Entonces podemos entender cómo funcionan las redes, pero si ese entendimiento se queda entre nosotros nomás, ¿cómo ayudamos al ciudadano que usa las redes sociales todo el tiempo y que no necesariamente sabe a qué se está exponiendo o no sabe qué significa hacer fact-checking, etcétera? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer en estos temas es generar instancias de intervención donde efectivamente las cosas que hemos encontrado, las cosas que hemos aprendido, bajen a ya cómo esto lo utilizamos para que efectivamente la gente pueda tener un uso más informado de lo que significa lo que se encuentra alguien en Twitter, en TikTok, en WhatsApp, etc. No sé, yo diría que la idea de impacto social podría tener que ver un poco, intentando recoger el hilo, esta noción de que, bueno, o sea, el otro día un dato que me sorprendió, que la cita, el promedio mundial de citas de un artículo es 0,5, lo que significa que básicamente más de la mitad de las cosas que hacemos nadie las lee, aparte de nosotros mismos. Como a ponerle un poco de pesimismo. Pero también para ver como que realmente yo creo que los impactos no están en escribir. Yo creo que también hay especialidad, hay gente que interviene muy bien en disciplina entera, y la trabajo social ha aprendido mucho como una profesión específica de la intervención. Pero también esta idea de que el impacto está, yo creo que en no escindir como, digamos, la vida académica de la vida real, por decirlo de alguna forma. Porque somos seres, yo creo que como que no podemos hacer esa distinción. Yo creo que empezar a moverse con eso genera impacto, y participar en clases de conversación más pública, más privada, y nuestra propia idea y nuestro propio conocimiento se va moviendo, y creo que una forma como, entre comillas, más moderna de ver el impacto en general. Los centros de investigación lo limitan como a charlas, conferencias, o como visiones más en ese sentido como limitadas de difundir investigación, porque yo creo que la solución no está en difundir más los artículos del conocimiento crudo, sino como en mostrar cómo eso va apalancando cambios como en un sentido más diario, cotidiano. Quizás eso puede ser como una forma de ampliar la idea del impacto. Yo quizás me sumo. Me sumo un poco a estas consideraciones. Hay un concepto que me gusta mucho, digamos, poner sobre la mesa, que es el concepto de conexión, ¿no? En incidencia social o en impacto social, usémoslo como sinónimo. De alguna manera yo creo que tiene mucho que ver quizás con algo que mencionaba Cristóbal antes, es que estamos en condiciones de sentarnos a la mesa de las tomas de decisiones, por así decirlo, simbólicamente hablando, en igualdad de condiciones con otros actores sociales, con otros actores políticos, porque yo creo que hay muchas formas de habitar la élite cultural de la que somos parte. Quizás una de las formas con las cuales
creo, ¿no? O me gustaría a mí por lo menos habitarlo, es con la consideración de que hay conocimientos tremendamente relevantes que se generan en otros lugares que no son la academia. Si eso es genuino, cuando nos sentamos en la mesa y vamos a tomar decisiones políticas, públicas, o que tengan una cierta relevancia para la vida de ciudadanos y ciudadanas, yo creo que ahí cambian un poco las reglas del juego. Yo creo que ese es un modelo, por lo menos, que yo considero bastante, que tiene más sentido, por lo menos, bueno, por lo menos para mí y para en muchos de los debates que estamos teniendo sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero que también los otros miembros o los otros invitados a la mesa son igualmente relevantes, entonces hablamos de conexión entre, ¿no?, distintos saberes, entre distintos conocimientos. Ahora, yo creo que tenemos que recorrer un camino largo para eso, ¿no? Porque la academia, obviamente, ha vivido, digamos, de esta consideración de ser un poco Torre de Marfil, ¿no?, o como el centro del saber, como si se tratara de uno solo, ¿no? Y lo digo también por un poco, de alguna manera, el conocimiento de causa. Bueno, también la unidad que creamos hace unos 3 años en COES de evidencia, conexión e incidencia, que estoy, digamos, ayudando a coordinar, busca un poco eso, pero es muy difícil, porque las reglas del juego son distintas, porque nosotros no somos evaluados por este tipo de esfuerzos, ¿no? Porque hasta ahora es casi un voluntariado, apostolado, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, ahí yo creo que se trata de ir generando cultura que también, y de habitar este espacio, digamos, de elite cultural, desde una cierta dimensión de convicción o resistencia, como queramos llamarlo, ¿no? De que eso trae también mejores resultados también para la investigación que hacemos. Y eso es lo que un poco a mí me gustaría también poder problematizar en este espacio. Es decir, cuando tenemos un enfoque de incidencia, cuando nos conectamos con otras autoridades sociales, cuando producimos un poco esta unidad entre lo que investigamos y lo que somos, yo creo que eso tiene un impacto más a largo plazo que a corto plazo, pero también en la robustez de las preguntas de investigación que vamos levantando, que vamos generando, la significancia que puede tener. Entonces, están dando una significancia mayor, un sentido mayor. Por ejemplo, yo lo he experimentado de esa manera. Muchas gracias. Y bueno, volvamos un poco al framework que nos convoca en este minuto. Estamos todos en una conferencia de redes, así que supongo que quieren hablar un poco más de la palabra redes, o escucharlo un poquito más por allí. Así que quería preguntarles cómo fue que llegaron un poco al tema de redes sociales, cómo surgió un poquito esto, si pueden contar un poquito desde allí, pero también ¿cómo ven que análisis de redes sociales puede generar un impacto social? ¿Ven que eso es posible? ¿Cómo lo ven en términos concretos? Creo que hice como una pregunta grande. Yo llegué, básicamente venía estudiando hace algunos años sobre segregación escolar y política educativa en general, y claro, la gran virtud que tienen es también su gran defecto, porque estudios que están muy cerca, digamos, de la política, de las normas, de las leyes, o permitían movilizar, en ese caso, sobre todo la discusión de inequidades, pero pareciera ser que después ya, cuando se hacían ciertos cambios, automáticamente, no sé, las personas, los padres, los estudiantes se iban a juntar, naturalmente. Bueno, ahí la Paula quizás también puede comentar algo, pero el análisis de red me empezó a empezar a pensar como la conexión entre lo macro y lo micro. Diría que esa es como una definición grande, como cómo lo macro y lo micro se conectan, y también empezar a abandonar quizás un poco más perspectivas más estructurales, donde, como le dijeron al ministro, cambiar los tiempos es cambiar la realidad, que como el rol de los actores, las subjetividades, las acciones de los actores importan, y por lo tanto también el análisis de red yo creo que aporta mucho en general a ver esto como las interacciones, los actores y las agencias con otros sujetos, pero también con actores humanos, empiezan a hacer sentido. Eso por un lado, y la otra parte era como
Pero Era sobre cómo, claro, cómo llegaron ustedes a este tema de redes, pero también eso cómo lo conectamos así, análisis de redes puede tener un impacto social. Y cómo sí, sí, y lo del impacto, yo creo que la gran limitación, como yo creo que histórica, esta idea de que el análisis de redes en general lleva mucho tiempo intentando describir cosas, y muy poco tiempo intentando explicar o promover, perspectiva en general muy costosa. Yo creo que en general levantar datos de redes es muy costoso todavía. Y los avances tecnológicos quizás han permitido hacer eso menos costoso, pero todavía sigue siendo lo suficientemente caro para hacer una obra. Y yo creo que esa es como la gran limitación, pero la gran ventaja yo creo que puede ser en mostrar cómo hay cuestiones que no logra captar como el análisis general. Y precisamente como de micro, visto en una dinámica un poco más establecida, puede verse otra vez el análisis de red. Yo creo que ahí efectivamente no es tan la conexión con incidencia pública o política o cambio legislativo no es tan clara, pero sí de empezar a discutir cuestiones, por ejemplo, culturales, de ponerle como la sustancialidad de los cambios culturales, como ahí nos vamos a demorar, no sé, muchas más décadas que simplemente cambiar una ley y cuestiones así, porque hay relaciones entre como acciones, y esas acciones tienen actitud, y esas actitudes antes tienen, no sé, ideología, y ver eso yo creo que la análisis de redes puede ser. Bueno, en mi caso, yo empecé a estudiar las redes sociales cuando hice el doctorado, un doctorado en periodismo, básicamente. Entonces era como investigar cómo la gente que se informa por redes sociales puede tener más o menos beneficios que alguien que no utiliza las redes sociales para informarse. Y cómo eso puede impactar en si alguien vota informadamente o no, si participa políticamente o no, etc. Pero a mí me pasa que yo tengo un placer culpable que ya no es culpable, que es leer los comentarios de las noticias. Entonces leo las noticias online y después leo los comentarios que postea la gente, sobre todo aquellos comentarios que están o en Twitter o en Facebook. Entonces yo sé que los más jóvenes me preguntarán, pero ¿y TikTok? ¿Pero Instagram? Twitter y Facebook. Entonces me pasó que más allá de lo gracioso que puede parecer, leer los comentarios, pasar mucho tiempo leyendo los comentarios eventualmente, me empecé a fijar que siempre en esas conversaciones, si separamos a lo mejor el troleo que uno se encuentra, salen otros temas que me parecían muy interesantes de cómo ir midiendo de alguna manera la opinión pública respecto al tema de la noticia, pero a otros temas que emergían en las discusiones también. Entonces dije, ya, voy a utilizar este placer culpable y voy a postular un fondo de iniciación y ese placer culpable se va a convertir en mi objeto de investigación. Entonces ahora si alguien me encuentra leyendo los comentarios, yo digo, estoy trabajando. Entonces, ya, por eso digo, ya no vamos a ser culpables. Y me asocié con la radio Bio Bio, yo soy de Concepción, y con la gente Radio Bio Bio, ellos me dieron acceso a su admin de Facebook. Entonces, escribimos con la gente del instituto del IMFD, escribimos un script de Python que todas las madrugadas a la 1 de la mañana se conectaba a la API de Facebook y descargaba todo el contenido de la radio de ese día, todas las noticias, todos los comentarios, todos los likes, etcétera, etcétera, desde la página de Facebook. Y ahí pudimos efectivamente investigar de partida cuáles son los temas que generan más conversación, qué tipo de conversaciones se generan, dónde hay más odiosidad, dónde hay más troleo, dónde hay más deliberación, y eso, la idea ahora es entregarle a ellos ese input para que efectivamente ellos puedan destinar recursos a, por ejemplo, moderar esas conversaciones. Porque toda la literatura indica que en aquellas conversaciones que son demasiado hostiles, el usuario tiende a opinar mal de la noticia, no de la conversación. Entonces, ambientes muy hostiles hacen que la gente se informe menos, porque siente que las noticias son tóxicas. Entonces, tratemos de bajarle la toxicidad de esos espacios. No cerremos los espacios, esa no es la solución. Pero si efectivamente destinamos a alguien del staff que diga ya, este tema va a generar polarización en los comentarios, tengamos a alguien que esté moderando, porque no podemos tener a alguien que modere todos los comentarios de toda la noticia. Entonces ahora están los insumos para hacer eso. Entonces nosotros vemos por ahí un impacto que no va a cambiar a lo mejor la forma en que hacemos periodismo, pero sí efectivamente podemos al menos contribuir con un granito de arena a que esas conversaciones en torno al trabajo periodístico sean menos hostiles, o que la gente efectivamente no se quede con una percepción negativa de las noticias, porque sabemos que ciudadanos informados toman mejores decisiones.
A ver, en mi caso, me acuerdo la primera vez que escuché de redes sociales, bueno, yo soy psicóloga de formación, estaba haciendo el doctorado en psicología, bueno, obviamente un enfoque más de psicología social, pero digamos los psicólogos tenemos un poco ese bias o esa tendencia a mirar los procesos como procesos individualizantes o individuales, ¿no? Como lo intraindividual. Y pese a que, bueno, obviamente como psicóloga social está el contexto, pero pareciera que el contexto es como un escenario, ¿no? No necesariamente una estructura que determina o que involucra, digamos, la respuesta de los individuos. Y bueno, me encontraba estudiando, mi foco de estudio en la tesis de doctorado era el tema de los comportamientos prosociales, en particular la relación de los comportamientos prosociales con la participación ciudadana, y algunos determinantes como la empatía, etc. Bueno, todavía no me había metido en el tema de clase social y desigualdad social porque me faltaba volver a Chile para acordarme que estábamos, claro. Entonces estaba igual, pero lo que sí notaba, y porque yo ya había propuesto incluso a mi grupo de investigación, sí notaba que nosotros analizábamos percepciones, incluso también teníamos, porque digamos yo además había propuesto hacer una intervención en las escuelas para ver si el modelo teórico de promoción de comportamientos prosociales y sus determinantes, qué nos decía, digamos, la realidad y hacerlo desde las aulas de clase. Entonces estaba muy concentrada también en ver las dinámicas de pares, entre pares. Pero me he dado cuenta que la forma con la cual investigábamos era, de todas maneras, una asunción de diferencias individuales, de cómo las personas tenemos ciertas tendencias, de percepciones, self-report o peer-report también, pero los peer-report siempre considerando la visión que cada uno tenía de los propios compañeros, pero no... Bueno, y de repente... Sí, vi la luz. Me acuerdo, estaba en un seminario en la Universidad de Arizona, en un periodo que fui a hacer allá digamos, de pasantía de investigación, y escucho a una profesora presentar un estudio sobre esto, y dije, ¿por qué lo que vi que la unidad de análisis, siendo la diada, digamos, daba mucho más cuenta de la dimensión interactiva del comportamiento humano, y por lo tanto era mucho más representativa de las dinámicas que después afectan y son afectadas también por las dimensiones más intraindividuales, ¿no? Entonces ahí fue como el chat. Bueno, me acuerdo que contacté a esa profesora, bueno, fue toda una historia ahí. Y nada, después igual en mi tesis no pude incorporarlo directo, porque eso obviamente ocurrió en el segundo año, ya era muy difícil incorporar un cambio a la tesis, pero bueno, después comencé también a colaborar con algunas personas de las que fui aprendiendo mucho y fuimos desarrollando. Y lo que sí yo veo es que en términos de cómo las redes, el análisis de social networks ayuda a una dimensión más de impacto o de incidencia, yo creo que es porque da cuenta, al menos desde la perspectiva nuestra, ¿no? Desde la psicología social, nos permite dar cuenta de una manera más fehaciente, es decir, permite tomar mejor la fotografía, más nítida, ¿ya? De hecho, nosotros, por ejemplo, acá en el contexto del programa de intervención de Procívico, ha sido súper interesante porque al final el análisis de redes sociales interpersonales ha permitido captar los cambios en las dinámicas de relaciones entre pares, que no fueron captados en términos del efecto de la intervención, porque usamos un modelo experimental, con control aleatorizado, bueno, y otros tipos de instrumentos no nos han permitido captar el dinamismo de los cambios que produce la intervención escolar, y por lo tanto, cómo, por ejemplo, desarrollamos comportamientos prosociales, y cómo esos comportamientos prosociales generan más amistades heterogéneas entre estudiantes que pertenecen a estratos sociales distintos o que tienen distinto origen migratorio. O por ejemplo, bueno, ayer estuvimos analizando comentando, digamos, uno de los últimos estudios que un estudiante de doctorado está haciendo, Daniela Chávez desde Finlandia, con estos datos de Procívico, y es súper interesante ver cómo, por ejemplo, también la relación entre comportamientos prosociales y comportamientos agresivos, y también
cómo eso se relaciona, digamos, de alguna manera con perfiles, ¿no? De popularidad en adolescentes, súper interesante. Es decir, de alguna manera, cómo también eso va determinando cuáles son las dinámicas. Nosotros hemos visto hoy el impacto de la violencia escolar en la vida social este año, ¿no? Con el retorno a la presencialidad. Bueno, algunas de las explicaciones que estuvimos analizando ayer creo que pueden decirnos mucho también para entender qué ocurre, ¿no? En términos de la expresión de la violencia en estudiantes secundarios, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay algo que me parece muy interesante. ¿Y cómo vemos el futuro? Porque algo que estamos haciendo ahora es, como Chisolde, claro, la idea también es, por ejemplo, mañana vamos a tener esta reunión, que espero ver a muchos de ustedes allí, en donde vamos a empezar a evaluar qué hacemos a futuro, cómo seguimos, cómo ven que son los siguientes desafíos con respecto a este tema y cómo podemos tomarlo desde el análisis de red para poder promover un mayor impacto social, que efectivamente ocurra este impacto social. Y quizá es un poco, la palabra es disruptivo, pero creo que se puede decir así, como entender que no todo se puede resolver con análisis de redes sociales es parte de darle, de poder llegar a tener mayor impacto con la misma técnica. Me explico, el otro día estuve en una charla con estudiantes de doctorado de educación en Chile y una de las cuestiones que más conversamos es cómo cada vez más uno empieza a llegar a la investigación diciendo yo soy algo, yo soy Juan, y yo soy Juan, y yo soy... Uno, yo sé lo que soy hoy. Como para mostrar que como volver a una esencia bien básica y la investigación tiene preguntas y después las respuestas pueden salir y hay que como en la apertura yo creo que está la riqueza. Entonces la apertura de perspectiva, la apertura de mirada, efectivamente aquí hablando supongo la mayoría de especialistas como en estas áreas y en estos temas, pero yo creo que escuchar otras voces de otras perspectivas, de otros temas, de otros ámbitos, gente que sepa de la parte más conceptual, ontológica, gente que sepa de la metodología, no lo sabe todo. Yo creo que en esta riqueza, en vez de creer que hay más impacto, hay menos impacto. Entonces, qué sé yo, ir a las ponencias que no tienen tanto que ver con tu tema, no solo seleccionar los papers que están específicamente relacionados con la línea que tú vas siguiendo, sino como darse espacio a eso otro, y yo creo que eso permite como aumentar el impacto o aumentar que las cosas que hagas sean cosas con sentido. Y también en ese mismo tener como decir, bueno, aquí lo que he aprendido no sirve, también tener como esa claridad permite estar más claro que en otro momento uno va a decir, bueno, aquí sí sirve, porque si no, como que empieza esta como quizá hiperespecialización, que yo creo que en cierto minuto uno empieza a terminar hablando solo. Y yo creo que eso puede ser como un problema más que una ganancia cuando uno quiere pensar en como los impactos reales de la incidencia. En el área mía, yo cuando miro el futuro quisiera dar solamente un ejemplo de algunas cosas que hemos estado discutiendo, particularmente en el fenómeno de la información incorrecta, falsa, desinformación, y es qué hacer con aquellos que diseminan desinformación. Hay que regular la desinformación, hay que aplicar, no sé, penas, sentencias jurídicas a quienes lo hacen, y es una conversación súper difícil en realidad, porque implica conversar, bueno, ya hay intencionalidad o no, quién define si es desinformación o no, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que yo siento que en algún minuto tenemos que llegar como disciplina, digamos, es responsabilizar las plataformas, las grandes plataformas de redes sociales, como Facebook, como Google, como Amazon, digamos, estas giant tech companies que en realidad manejan la información y que muchas veces se desentienden un poco de los contenidos que circulan en sus redes. Yo creo que esa conversación podría tener un impacto súper importante en la sociedad, digamos, como un todo. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que estar pensando, que cómo responsabilizamos a esas plataformas donde circula contenido, pero que ellos siempre dicen, bueno, en realidad nosotros entregamos la plataforma, pero lo que pasa ahí es de los usuarios. Y es una postura bastante
de decir yo no tengo nada que ver, cuando en realidad sí, pues, sabemos que sobre todo Facebook tiene un rol súper importante en la información que circula en su plataforma. Entonces también me gustaría que esa fuera una de las cosas que cuando miramos al futuro en las redes sociales, miráramos también. A ver, tengo como dos como elementos a la respuesta a la pregunta que nos hace Francisca, que son como casi opuestos. Pero, a ver, creo que por un lado yo sugeriría, no sé, ¿no? Creo que soy simplemente una usuaria, digamos, de análisis de redes sociales interpersonales, pero no, a ver, creo que por un lado es necesario fortalecer más la dimensión descriptiva, ¿no? Por lo menos en lo que concierne a las dinámicas de aulas de clases, a las relaciones entre pares, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, incluso ayer también conversábamos, ¿no? En uno de estos últimos estudios que estamos haciendo, estamos analizando perfiles de transición de clases latentes usando el análisis de redes. Entonces, no sé, como por ejemplo, de qué manera hacen transición estudiantes que son considerados controversiales, es decir, que son altamente rechazados y al mismo tiempo altamente aceptados por sus pares, o por ejemplo los neglected, que son estudiantes generalmente invisibilizados, ¿no? En un aula de clase. Bueno, y cómo eso genera transiciones también a lo largo del año escolar, y de qué manera, por ejemplo, están o no asociados esos perfiles de estudiantes a mayores comportamientos agresivos o menores comportamientos prosociales, etc., ¿no? Que es un poco el área que nos estamos moviendo. Entonces, claro, ahí uno piensa y dice, bueno, es súper importante la descripción y también tiene un impacto en la vida de una escuela. O sea, cuando tú investigas sobre eso, tienes también un deber de devolver información a la escuela, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, nos preguntábamos, bueno, pero ¿cuán ético es, no? Porque sabemos que hay, por ejemplo, algunas startups, ahora algunos grupos que están entregando este tipo de análisis e información a las instituciones educativas, las venden, ¿no? Como les entregamos información sobre cómo está su clase usando las redes sociales, pero no respetando el anonimato, es decir, no pasan por comités de ética ni nada. Entonces, ¿cómo algo así puede ser tremendamente también riesgoso, perjudicial, puesto en manos, por ejemplo, de quienes después están frente a una aula de clases y quizás no hay un secreto profesional de por medio, yo lo encuentro súper complicado, porque de alguna manera eso puede aumentar, obviamente, la estigmatización, la exclusión de estudiantes, porque sabemos que también se generan fenómenos como la profecía autocumplida, ¿no? La medida que los docentes ven a estudiantes como los estudiantes rechazados, los estudiantes problemas, los estudiantes invisibilizados, los van a seguir viendo de esa manera y van a obviamente producir todavía una mayor estigmatización o victimización o instalación de los prejuicios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, hay una dimensión que es tremendamente importante, descriptiva, porque hay que tratar con cautela a nivel ético, ¿no? Y también obviamente para la investigación. Nosotros es obvio que tratamos los datos agregados, pero creo que también hay ahí algo que digamos, colocarse como punto de pregunta. Y después también, en términos más de conocimiento, digamos mismo, claro, creo que si yo tuviera que pensar en desafíos futuros, no sé si estadísticamente, metodológicamente, habría que pensarlo de una manera más articulada, pero creo que hay preguntas de investigación que sería súper interesante responder con modelos un poco más complejos, y creo que ahí necesitamos como más formación, ¿no? Y hablo también del contexto científico-social chileno, porque creo que habría que hacer dialogar algunos métodos de investigación, ¿no? De qué manera el análisis de redes sociales puede conversar también con modelos, por ejemplo, no sé, hay algo que leí por ahí con modelos los que se incorporan los juegos económicos. Bueno, hay cosas que yo creo que podrían ser interesantes desafíos, obviamente haciendo que las preguntas de investigación más complejas manden en términos explicativos, ¿no? Eso creo que es como un desafío. De qué manera esto nos permite
hacernos cargo no solamente de una pregunta del dinamismo, que ya es mucho, ¿no? Pero cómo ese dinamismo también conversa con estructuras o con diferencias individuales. Entonces yo creo que ahí quizás le haría como lanzaría como un desafío a esta red local, ¿no? Que pudiéramos como avanzar en eso también. Muchas gracias. Yo creo que estamos en perfecto tiempo para escuchar ahora a ustedes. Ya nos han escuchado todo el tiempo como que estuviéramos en el living conversando sobre estas temáticas y yo seguiría encantada preguntando cosas y creo que me han anotado muchas ideas que me han hecho pensar, pero sería genial poder ver si hay algunas preguntas de parte del público o comentarios o... Hay unas también online quizás, pueden tener la opción de... ¿Aló, se escucha? Si no hablo más fuerte nomás, soy profe, no tengo problema. ¿Se escucha? Sé alguien más, pero me parece que soy quien está. Sí. Bueno, ahí lo revisará de cagado, pero... Ahora sí. Se me fue lo que era eso. No sé si soy alguien más que viene a motu propio. No vengo por una institución, vengo por simple curiosidad. Comentar acerca de la dificultad para levantar datos y me gustaría mencionar esta energía soy profesional. Literalmente levantar datos, o sea, como medir el árbol, cuánta altura tenía, hacer un levantamiento vertical por la lectura. Pero parece que a veces en estudios de redes hay que sacudir datos, como que los datos están ahí, como en la copa de un árbol, o en la copa de la red, como lo haces tú. Sacudir ahí en toda esta masa de información y esperar que recogida abajo, no sé, con la gallina más sabrosa, o quizás también minar los datos, que es como más cosas industriales que es lo que hacen las grandes empresas. Yo quizás he hecho algo de minería de datos observando mi aula, como tratando de mirar más allá de los ojos de mis estudiantes, para saber qué están sintiendo, qué están experimentando. O cómo sacarlo de las redes sociales virtuales y establecer redes sociales físicas en el aula, que es un tremendo desafío. Y claro, estoy aquí y hay muchas cosas que me han tocado muy fáciles, perdón, la palabra de responder, porque yo estoy todo el tiempo dentro del aula y sé qué está pasando con mis estudiantes, pero claro, mi investigación es limitada porque es como para ver que mis estudiantes no lo aprenden. Y si en la clase siguiente tengo que ver una metodología diferente, ¿no? Pero así como investigar directamente o transmitir mi conocimiento empírico para que puedan hacer una investigación más trivial. No sé si hay más preguntas, comentarios. Voy a buscar el otro micrófono. Problemas técnicos, un segundo. Hola, yo quería nomás agradecer a la organización por este evento tan bonito también para poder reunirnos y a las personas que están exponiendo, obviamente aparte muestran un poco de la cocina, la investigación, y eso es súper valioso también. Yo me quería referir a hacer una consulta respecto a los temas de impacto social o incidencia social, que también creo, al menos, que los estudios de la ciencia también muestran que hay una especie de red, que la incidencia o el impacto no depende tan solo del oficio del investigador o del científico, sino también de una cadena de otros actores, la gente que hace divulgación, por ejemplo, la gente que hace transferencia tecnológica, que muchas veces, yo no sé si esto es extensible a América Latina, pero en Chile muchas veces ese tipo de actividades no quedan tan visibilizadas con la misma institucionalidad y en ocasiones, claro, la culpa la tiene el científico que está encerrado haciendo papers, ¿cierto? Eso es como una gran caricatura, pero tiene una densidad particular ese tipo de trabajo y requiere también esta complementariedad, ¿cierto? Con transferencistas, divulgadores, consultores, quienes pueden, digamos, empaquetar conocimiento, traducirlo de mejor manera, que muchas veces uno con las limitancias que uno tiene en su trabajo lo puede hacer. Mi pregunta era, ustedes en su espacio, ¿cómo ven eso, en esas interacciones que tienen quizás con otros actores, que no son estrictamente colegas de ustedes, sino participan dentro de esta cadena como periodistas, divulgadores, digamos? ¿Cómo se genera en su interacción y qué tipo de calificación tiene eso para ustedes en su trabajo? Eso. Muchas gracias.
Yo creo que lo que me ha tocado también estar y ver es primero esos bordes de que uno, como lo mismo, uno es, no es tan claro. O sea, hay investigadores, primero, la investigación no es aséptica, no está como fuera de, no solo de las discusiones teóricas, sino también de las discusiones políticas. O sea, eso es. Y como aceptar eso no es tan rápido y probablemente no es tan fácil, pero hay efectivamente ahí como analistas simbólicos, gente que mueve los procesos de información, que los pasa y todo. Pero y me parece que América Latina es un caso como muy claro de esos tránsitos fluidos, por la propia historia que tenemos, por la gente, cómo hacemos la investigación y cómo hacemos también las políticas públicas. Eso pasa como mucho más frecuentemente que en otros lados. Dicho eso, yo creo que esos roles han ido creciendo, cada vez más gente que se dedica a eso, hay fundaciones enteras, y yo creo que el gran tema es como que ponen en la agenda sus propios temas. O sea, como ahí hay como toda una, ahora empezando a hacer un estudio sobre cómo precisamente, ojalá lo salga, mejor dicho, lo postulamos, cómo esos procesos se va privatizando ahora las políticas públicas. Como las discusiones, los temas que se ponen en la palestra, tienen mucho que ver con fundaciones, empresarios, think tanks que van moviendo como esa brújula de un lado a otro. Entonces, yo creo que no es solo como de personas, sino más bien como de instituciones, y cómo actúan, así por lo menos yo creo que como que la gran idea es como siembran semillas de, más que de conceptos de conocimiento, de cómo hacer que ciertos temas sean temas. O sea, yo creo que es como el gran objetivo. Por lo menos en mi caso, eso como que es bien evidente. El trabajo en cuestión de educación en general es como las cosas que discutimos están moldeadas harto por eso, mucho más de lo que creo. Y la pregunta, yo creo que de fondo es como una pregunta sobre la democracia, porque al final como que hay un peligro grande de quién está como, o sea, votamos por cierta gente, esa gente tiene una agenda y terminamos haciendo las cosas de otra agenda, sino cosas de mirarnos como estamos hoy. Y yo creo que ese es como un gran peligro, porque tanto como las grandes compañías, como que nadie la elige, por decirlo de alguna forma simple. A ver, yo creo que también, es decir, hay como luces y sombras en esos encuentros, ¿no? Obviamente yo creo que nos hemos encontrado todavía muy poco, ¿no? Con quienes no son parte, digamos, del mundo académico. Hemos abierto todavía muy poco la mirada a las puertas, o hemos salido poco, hemos ido poco, nos hemos aproximado poco. Hemos esperado, digamos, que venga el mundo dentro de la universidad, y hemos tenido muy poca capacidad nosotros de acercarnos, entre comillas, mundo, obviamente, ¿no? Pero cuando hablas de actores que hacen divulgación o distintos actores sociales y políticos, yo creo que ese movimiento no es secundario, no solamente esperar que vengan los medios, o sea, porque de alguna manera la metáfora es como que hacemos algo tan interesante que los medios van a venir, se van a dar cuenta y van a, ¿no? Y en realidad nosotros somos también, no también, somos eminentemente parte de esa realidad, y por lo tanto también nos debemos a aproximarnos, a acercarnos. Y yo creo que dentro de las luces y las sombras, digamos, de esta alianza, yo creo que obviamente, no sé, tiendo a pensarla más desde las luces, no sé, por ejemplo, no sé, estructura quizás de personalidad, no sé, pero creo que hay mucho que se puede obtener reconociéndonos en nuestras especificidades también, porque obviamente hay que reconocer y hay que darle valor, entregarle un valor agregado a quien se ha dedicado justamente a hacer esa traducción, a hacer esa transferencia semántica, a hacer esa mediación cultural, ¿no? Y por otro lado, las sombras tienen que ver también con cuando te metes digamos, en el entramado social,
Tienes que ser muy consciente, obviamente, de cuáles son tus coordenadas, ¿no? Porque justamente no es escéptico, no existe la neutralidad, podríamos decirlo. Entonces, y también justamente reconociéndolas para poder, digamos, a ver, yo diría no entrar en un campo que puede ser, digamos, pueden haber como dinámicas de poder también, porque de alguna manera hay dinámicas de dominación, de poder y de estructuras sociales, y por lo tanto a veces cuando hacemos investigaciones nos debemos a ciertos grupos o entramos en dinámicas de alianzas que nos quitan la libertad científica, ¿no? De ocuparnos del fenómeno del conocimiento en sí, ¿no? Ahí también yo creo que hay una parte de sombra en eso que tenemos que reconocer, poder mirar y distinguir. Yo creo que tengamos rangos distintos no significa que estamos divididos. Yo creo que podemos generar alianzas desde los rangos que nos competen, ¿no? Muy claro en eso, yo mi misión, mi postura, ¿no? Es que cuando hacemos investigaciones, ¿no? Eso no implica que después cada uno de nosotros puede tener su, no sé, pues su militancia política, pero yo creo que la investigación se coloca en otro campo, ¿no? Y que después eso tenga, de todas maneras, una relación, digamos, con la transformación social, perfecto, pero creo que en eso hay que ser muy claro, porque esa es mi postura. Yo te agradezco tu pregunta porque creo que es súper interesante el punto que tú estás marcando. De alguna manera tú dejas en evidencia las desigualdades estructurales que tienen las distintas universidades y los centros que hacen investigación. Por dar un ejemplo, no sé, el INFD tiene una transferencia tecnológica y tiene una dirección de comunicaciones súper potente que se encarga de que los medios efectivamente lleguen a interesarse en el trabajo que hacen sus investigadores. Pero no todos los centros tienen eso. No todas las universidades tienen un periodista por facultad que le dé más visibilidad al trabajo que uno hace. Entonces tú te encuentras con, efectivamente, investigaciones que son más visibles que otras. Personas que son citadas por los medios constantemente, cuando hay otras personas, sobre todo en universidades de regiones, que nunca salen en las noticias como expertos. Entonces, esa caricatura que dices tú del científico encerrado escribiendo papers, yo no sé hasta qué punto es caricatura. Me sentí tocada. Pero efectivamente, incluso los incentivos están puestos en eso, en escribir paper, en publicar en X revista, en tal indexación, no necesariamente en qué tanta actividad hizo usted con los públicos o qué tantos vínculos hizo con la industria. No necesariamente, ¿te fijas? Entonces, si en realidad yo tengo una cierta cantidad de horas en el día para dedicarle a esto, y de eso lo que es más valorado por mi empleador es eso, tal vez no tenga mucho sentido para hacer esta otra cosa, ¿te fijas? Entonces, sí siento que ahí es tan evidente que no estamos todos en la misma, no nos están dadas las facilidades, digamos, para poder tratar de hacer difusión del conocimiento, o no están dadas las estructuras, no son parejas. Hola, muchas gracias en general por el panel, etcétera. Igual quería tomar un poco más este tema como de cuál es, algo que se dijo como al principio, igual que cómo habitamos dentro de los espacios de decisión. Como que siento que dentro de la investigación y también la investigación aplicada hay como dos roles que se ven más o menos claros. Uno, nosotros vamos y buscamos fondos de investigación para hacer nuestras investigaciones y desde ahí generar conocimiento que pueda ser utilizado eventualmente dentro de las tomas de decisiones, que podrían ser utilizados, y eso quiero recalcarlo. Y aparte está otro tipo de investigación de proyectos, fondos, que son como más aplicados, donde hay una necesidad en general, por ejemplo, a nivel de gobierno, etcétera, de ministerio, en los que buscan, hay licitaciones, nosotros entramos, hacemos las licitaciones, dependiendo, por ejemplo, si existen como centros que busquen hacer las licitaciones para poder resolver problemáticas que ya están planteadas. Entonces ahí es donde está un poco el juego del rol que nosotros tenemos como investigadores dentro de la decisión, dentro de la generación de conocimiento, generación de herramientas y procesos. Tercero, que creo que es importante y que es importante también sacar de la investigación o del investigador de este rollo de hacer paper, etcétera, que es cómo estudiamos también cómo se está poniendo la información. O sea,
el darnos cuenta de que tal vez se está tomando una decisión con respecto a, no sé, ocupando el dato X, etcétera, pero en realidad no estamos dando cuenta que hay otras miradas, que aquí es donde entra, por ejemplo, utilizar análisis de las redes sociales, etcétera, que nosotros decimos que al final aquí no se está tomando una decisión que en realidad no es de esta forma. O sea, como investigadores estamos criticando la información que empieza a llegar mediáticamente, constantemente hacia nosotros. Entonces, ahí yo creo que hay como un juego, como una forma de entrar dentro de esas tomas de decisiones y de habitarlas también. Ahora, igual eso depende mucho de cómo es la característica del investigador. Y efectivamente está mucho más interesado de adentrarse dentro de ese mundo, pero también pasa yo que vengo, por ejemplo, de las ciencias naturales, así un poco desde la física, que muchas veces se está como muy encerrado, y la idea está en que lo que nosotros investigamos se va a utilizar en muchos años más, porque eventualmente será de necesidad. Entonces, mucho más que recalcar esos puntos, como estos roles que el investigador tiene dentro del espacio y cómo se están habitando actualmente. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los comentaristas quiere agregar algún otro punto, un último comentario. Yo encontré súper interesante lo que estaba, solamente comentaría que me parece una pregunta también de pluralismo metodológico, ¿no? Que en alguna medida, como tú decías, ¿no? Hay investigadores que se identifican más con una ruta que la otra, y también a lo mejor hay algunos que tienen como una cierta bipolaridad, que se mueven en las dos direcciones. Me parece súper valioso identificar, ¿no? Y yo lo que sí creo en subrayaría que hay un punto de encuentro entre innovación social y conocimiento aplicado. Yo creo que ahí hay un punto en el que el análisis de redes sociales tiene mucho que aportar, ¿no? Y yo creo que también, bueno, no quiero abrir a una polémica, por favor, pero de alguna manera esto me ocurrió con las tesis en la Universidad de Chile, ¿no? Las tesis de humanidades. Bueno, sobre también un asunto muy vinculado a una dimensión de, bueno, ¿qué hacemos con la información y el conocimiento que generamos? Más allá de cómo miremos ciertas cosas y eso, pero de todas maneras la pregunta acerca de qué hacemos con esto, ¿para qué? Yo creo que es fundamental tenerla muy despierta desde el inicio. Y no sé, también me pareció muy estimulante tu comentario. Me tocaba hacer precisamente estos dos mundos, y quizá con Red Bull estoy cada vez más como menos shiny, menos optimista, y porque precisamente esta investigación aplicada no siempre es ocupada. O sea, yo creo que cada vez tengo un convencimiento de que no tengo idea por qué piden eso. La piden para gastarse la plata, la piden porque hay que rendir, la piden porque el gobierno anterior le interesó, porque la persona que estaba ahí quizás en algún minuto se le ocurrió. Simplemente quiero decir que no porque sea más solicitada o más aplicada va a ser más utilizada. Como hay que venir ahí. Y a veces como que, por decirlo de alguna forma, los caminos de la vida llevan a que cuestiones que las que les pone quizás más corazón, queden abajo del brazo, o sea, abajo como el escritorio. Estaba en reuniones, terminaba el estudio y te das cuenta que la contraparte estaba borrando el archivo en ese momento. Y nunca más va a ver eso. Porque quizás no le gustaron los resultados. Y todo lo contrario, cuestiones que uno decía, esto es como culpable, no sé, y tienen después utilidades como, porque los caminos se recorren mediando como gente, mediando comentarios, mediando a veces como oportunidades, mediando privilegios. Yo creo que es mucho más sabroso de lo que uno piensa, y eso como que también es lo bonito. Muchísimas gracias, ¿no? Súper. Creo que no hay más comentarios ni preguntas, pero lo que podemos hacer es que nos espera un café afuera, que quizás todos necesitamos un café en este minuto, después de todo un día de trabajo intenso, así que los dejo invitados a ir al cafecito, quizás conversar de estas temáticas y conocerse, crear redes entre nosotros, vale la redundancia por el contexto. Así que muchísimas gracias a los panelistas y a todos por estar aquí.